Ok. Hola, bienvenidas y bienvenidos al segundo webinar de ondas. En el primero establecimos la base. Los microplásticos circulan por el océano, entran en la cadena alimentaria y llegan a lo que consumimos. Vimos que esto forma parte de una realidad ya medible que conecta el estado del mar con lo que tenemos en el plato. Hoy avanzamos un paso más. Pasamos de entender el problema a explicar cómo lo medimos, cómo lo analizamos y cómo actuamos a partir de los datos. Ese es el rol de ondas en ese sistema. Empecemos por el principio. Un dato aislado tiene valor, pero ese valor está limitado porque no tiene contexto y no tiene relación con otros datos. Nos da una visión parcial de lo que ocurre. En el momento que múltiples datos se conectan, empiezan a relevar relaciones que antes no eran visibles. Ya es exactamente en esa conexión donde aparece la capacidad real de actuar. Este es el principio que guía todo el enfoque de ondas. Durante años, distintos actores han generado información valiosa sobre el océano y la contaminación. Investigadores, instituciones, empresas, organizaciones de voluntariado, cada uno desde su perspectiva y cada uno con sus métodos. Cada esfuerzo produce datos valiosos. Sin embargo, esas piezas se han quedado separadas, alojadas en entornos distintos, con formatos distintos, sin una forma común de conectarlas ni analizarlas conjuntamente. El cambio ocurre en el momento en que esos datos se conectan. Ondas actúa exactamente en este punto de transformación. Conecta los datos, lo organiza bajo una misma estructura y permite analizarlos de forma conjunta. A partir de ahí, los convierte en una herramienta operativa. Ondas trabaja bajo un enfoque federado. Vale la pena entender qué significa esto porque es lo que hace que se genera confianza. Un sistema federado significa que los datos no se centralizan en un único repositorio, pero cada actor mantiene la propiedad y el control sobre los suyos. Nadie cede sus datos a una plataforma que los absorbe. Lo que Ondas facilita es una conexión y uso compartido con trazabilidad completa. Eso significa que en todo momento se sabe quién accede a los datos, cuándo y para qué se utilizan. Esa lógica genera confianza y esa confianza es lo que permite que más actores se unen al sistema. Cuantos más actores participan, más rica es la red. El valor crece a medida que crece la red. Ondas integra 6 tipos de datos distintos sobre un mismo entorno. Cada uno aporta una dimensión específica de lo que ocurre. Ninguno por sí solo da una imagen completa. Juntos, sí. Todos esos datos se estructuran bajo un mismo esquema, lo que permite analizarlos de una forma coherente sobre una misma localización. Ahora mismo vemos uno a uno en más detalle. Cedo la palabra a Auro Bravo para que nos explique sobre ellas. Hola, muchas gracias, Brit, por esta introducción. Y bueno, como os comentaba mi compañera, vamos a seguir con esto, ¿no? Bueno, pues el primer tipo son las boyas especializadas en microplásticos, ¿vale? Capturan directamente en la superficie del agua mediante un proceso de filtración pasiva. Esto no requiere una intervención activa, ¿vale? Porque mientras están en la mar, debido a los vientos y las corrientes, pues bueno, el agua va pasando, van filtrándola y reteniendo las partículas. Las muestras obtenidas las analizamos en el laboratorio y esto permite al final 3 cosas, ¿no? Nos permite cuantificar la presencia de microplásticos, identificar qué tipo de materiales son, por otro lado, y luego seguir su evolución en el tiempo, ¿vale? A partir de ahí es posible establecer relaciones entre lo que aparece y el entorno específico en el que aparece, ¿vale? Esa es un poco la base del análisis que vamos a llevar a cabo posteriormente.
Luego, las siguientes son las boyas de biomasa de cadena trófica marina, de peces, por así decirlo. Lo que hace es estimar la biomasa que existe en diferentes profundidades, ¿vale? Al final, esto se caracteriza por una alta resolución temporal y una generación de datos continua. Y esto lo que nos permite es observar cómo cambia esa distribución de los peces a lo largo del tiempo. Esta información, para poder entender dónde o sea, para que lo podáis entender, nos sirve para nosotros saber dónde se encuentran los organismos dentro de lo que es la columna de agua, ¿vale? Es decir, en qué zonas se encuentran nadando, si un poquito más hacia la superficie o un poco más hacia las profundidades. Porque eso, en cada capa, conviven con diferentes cantidades de microplásticos. Entonces, a partir de esos estudios nos permite estimar su nivel de exposición dependiendo de en qué entorno se mueven, ¿no? En qué profundidad de la columna de agua. Luego la siguiente que tenemos input de datos son las muestras de agua, ¿vale? El valor que realmente extraemos ahí está en la analítica, ¿no? En la analítica de esas muestras que nos permiten cuantificar con mayor precisión que las boyas, ¿vale? Porque es como si hiciéramos un poco más de zoom en la pantalla. Al final ahí lo que incluye son partículas que son invisibles a simple vista, ¿no? Tenemos que acercar ese zoom para encontrarlas. Hablamos de polímeros de plástico aquí. Son fragmentos pequeños que solo somos capaces de detectarlos en laboratorio. Al final, esta capa lo que está haciendo es reforzarnos la capacidad de medición del sistema y además cumple con una función metodológica muy importante. Esto nos permite validar y contrastar resultados entre diferentes fuentes, muy importante, ¿vale? Cuando distintas formas de medir apuntan hacia un mismo resultado, la confianza aumenta, ¿vale? Aumenta el número de testigos en este estudio. Luego, la siguiente que tenemos son las muestras biológicas de peces, ¿vale? Las muestras de los cachitos de la cadena trófica. Este tipo de dato lo que nos aporta es una evidencia directa de la transferencia dentro de la cadena alimentaria, ¿vale? Aquí medimos lo que realmente ocurre dentro de los organismos, dentro de su muslo, por así decirlo, ¿no? Y estos datos nos permiten analizar diferencias entre especies, observando distintos niveles de exposición según el tipo de pez. Y sobre todo, que este dato es muy importante, saber lo que ocurre en el medio marino con el que finalmente llega al consumo, ¿no? Lo que nosotros nos comemos. Al final, tenemos que entender que ese producto alimenticio no deja de ser el puente entre el océano y el plato, ¿no? Luego, por último, tenemos como siguiente, tenemos las limpiezas de playas, ¿vale? Que es, bueno, como nosotros empezamos, como empezó Universal Plastic. A primera vista puede parecer que este tipo de datos es el más alejado del análisis científico, ¿no? Pero en el contexto de ondas, de este espacio de datos, su valor es enorme, ya que estos datos nos permiten entender la presión que llega desde tierra, es decir, cuánto plástico hay en la costa, dónde y en qué momento, ¿vale? Eso es muy importante porque cuando se conectan con la información del agua y de los organismos, es posible seguir el recorrido del plástico desde su origen hasta su impacto en el ecosistema. Estos son, bueno, planteamientos de alta innovación que hasta ahora no se han planteado o no se han podido estudiar, pero bueno, gracias a estos espacios de datos nos está permitiendo llegar hacia ahí, ¿no? Al final, lo que se recoge en una playa deja de ser un registro aislado de una cantidad de plástico recogida y pasa a formar parte de una dinámica más amplia que conecta origen, transporte y presencia en el ecosistema marino, ¿no? Luego, el siguiente input de datos que tenemos son todas las variables ambientales. Este es el tipo de dato que da vida al sistema, que lo hace dinámico, ¿vale? Hablamos de corrientes, de viento, de oleaje, de temperatura, radiación solar, salinidad, entre otros diferentes variables medioambientales. Y no todas actúan igual, no todas afectan a la misma manera.
Algunas, como las corrientes y el viento, determinan el transporte y la acumulación de los microplásticos, es decir, hacia dónde van y dónde se concentran. Luego, otras, como la temperatura o la radiación solar, condicionan su fragmentación, la transformación también que van a tener y cómo esto va a evolucionar dentro del océano. Al final, este conjunto, ¿vale? Estas variables añaden una capa dinámica al sistema que permite entender cómo se comporta la contaminación en el tiempo, ¿no? Permite ese entendimiento espacio-temporal y no solo en un momento puntual, no solo una simple radiografía. Esto es muy importante para poder entender bien qué está pasando con la contaminación plástica. Bueno, y después de explicaros todas estas variables, ahora vamos a explicaros cómo funciona el motor de ese sistema, nuestra API, ¿vale? Hasta entonces hemos visto los 6 tipos de datos que alimentan el sistema y ahora vamos a ver cómo se activan, ¿no? Cómo los ponemos, por así decirlo, a trabajar. Ondas establece lo que llamamos un ciclo de vida del dato, una medición puntual tomada en un momento concreto, en un lugar concreto, que se integra en el sistema, la contextualiza y la relaciona con otros datos. Y esto convierte en capacidad de decisión. Luego tenemos que darnos cuenta que este salto ocurre gracias a la API, ¿no? Gracias a ese cerebro, a este motor con el que podemos trabajar, ¿no? Esa API analítica que desarrolla Universal Plastic para permitir consultar, combinar y analizar los datos de forma coherente. Para que lo entendáis un poco, por así decirlo, sin tanto tecnicismo, ¿no? Imaginaros que los datos son electricidad en la pared. Hay mucha energía disponible, ¿vale? Pero cada aparato necesita conectarse de una forma específica. Bueno, pues lo que hace nuestra API, por así decirlo, es como un enchufe universal que convierte y organiza la energía de manera que cualquier sistema o cualquier usuario o cualquier herramienta puede utilizarla sin problema, ¿vale? Lo estandariza. La API no deja de conectar datos, define cómo se consultan, cómo se combinan y aplica modelos y reglas analíticas que facilitan su interpretación. Entonces, de este modo, la información puede fluir en distintos entornos sin perder coherencia y cada interacción genera una nueva forma de leer el sistema. Luego, tenemos que hablaros también de cómo pasamos de datos a decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que utilizamos? Vale. A partir de estos datos integrados y analizados, el sistema genera indicadores. Los indicadores no son más que el puente entre la medición y la acción. Son la forma en que la información científica se convierte en algo accionable, ¿no? Algo tangible. Los organismos, al final, están organizados en 5 categorías, ¿vale? Y vamos a verlos uno a uno para que quede claro qué mide cada uno y para qué sirve. El primero que tenemos, ¿vale? Está organizado por indicador de contaminación básica, ¿vale? El primer grupo de indicadores cuantifica la presencia de microplásticos en el agua y en los peces. El sistema calcula una concentración media, ¿vale? Este valor permite identificar qué zonas concentran más contaminación y cómo evoluciona esa carga en el tiempo. Pero la medida sola no es suficiente. Por eso, el sistema también analiza la valoración entre mediciones. Esta variación permite diferenciar dos situaciones distintas. Zonas con una contaminación constante, presente siempre en niveles similares, frente a zonas donde la contaminación aparece en picos puntuales y luego baja. Esto no deja de saber si la contaminación es crónica o episódica. Y eso es fundamental para decidir cómo actuar. Al final, estos indicadores responden a 3 preguntas básicas. ¿Dónde se concentra el plástico? ¿Cuándo aumenta? ¿Y con qué intensidad aparece? Luego, el segundo grupo mide algo más complejo, es decir, cómo los microplásticos pasan del agua a los organismos. Y esto incluye 2 indicadores. El primero es el factor de acumulación. Este indicador relaciona la concentración de microplásticos encontrada en el tejido de los peces con la concentración que hay en el agua donde viven. Es decir, compara lo que hay fuera con lo que hay dentro del organismo. Cuando el valor es elevado, significa que el organismo presenta una concentración mayor de microplásticos que el agua que lo rodea. Eso refleja una mayor exposición e interacción con los microplásticos del medio y puede indicar que el organismo los acumula de forma activa. El segundo indicador es el índice de similitud polimérica. Este compara los tipos de microplásticos presentes en el agua con los que aparecen en los peces. ¿Son los mismos polímeros? ¿En las mismas proporciones?
Cuando ambos perfiles son similares, el sistema interpreta que hay alta coherencia entre lo que está disponible en el entorno y lo que los organismos incorporan. Cuando la similitud disminuye, el análisis puede indicar varias cosas. Que los organismos son selectivos en lo que ingieren, que algunos polímeros se retienen más que otros o que hay procesos de transformación durante la exposición. Al final, estos dos indicadores juntos permiten entender no solo si hay transferencia, sino cómo ocurre esa transferencia. El tercer grupo aborda el riesgo para el ecosistema e incluye 3 indicadores. El primero es el índice de exposición de organismos. Este indicador combina 3 factores: la cantidad de microplásticos presentes en una zona, la cantidad de organismos que hay en esa misma zona, es decir, su biomasa, y la posibilidad de que esos organismos lo ingieran. A partir de estos 3 factores, el índice estima el nivel de exposición de los organismos al plástico. Vamos, en otras palabras, responde a la pregunta: ¿cómo se traduce la contaminación del entorno en interacción directa con la vida marina? El segundo indicador es el índice de presión plástica en el ecosistema. Este combina la carga de microplásticos en el agua con la acumulación de residuos en la costa. El resultado describe la presión total del plástico sobre el entorno marino y costero en su conjunto. Valores elevados indican zonas donde la contaminación ambiental es más intensa y acumulada. Este índice permite ver el problema de forma integral, no solo en el agua o no solo en la costa, sino en los dos espacios a la vez. El tercer indicador de riesgo ecológico es el índice de presión costera y merece una explicación propia, porque su lógica es especialmente interesante. Este indicador relaciona la cantidad de residuos recogidos en la costa con las condiciones del mar durante los días previos a la recogida. Es decir, no solo el día en el que se recoge, sino los días anteriores. ¿Y por qué esto importa? Porque el viento, las corrientes y el oleaje no actúan en un instante, actúan de forma acumulada. Los residuos llegan a una playa un día, pero no por lo que pasó esta mañana. Vienen del movimiento del mar durante los días anteriores. El modelo, así, tiene en cuenta ese efecto acumulado y por eso el resultado refleja con más precisión cómo la dinámica oceanográfica de los días anteriores condiciona la llegada y acumulación de basura en la costa. Esto nos permite responder a una pregunta que de otro modo sería difícil de contestar. ¿Por qué algunas zonas acumulan más residuos en determinados momentos? La respuesta no está solo en el día de la recogida, está en lo que ocurrió antes. El siguiente grupo que vamos a comentar son los indicadores de índice de origen costero. Este indicador responde a una pregunta fundamental para poder actuar. ¿De dónde vienen los microplásticos que encontramos en el agua? Para estimarlo, el sistema compara la concentración de microplásticos en la columna de agua con la cantidad de residuos presentes en la costa próxima. Si ambas variables están correlacionadas, es probable que el origen sea local. Si no lo están, es probable que los microplásticos provengan de zonas más alejadas y hayan llegado transportados por la mar. Esta distinción es clave para priorizar intervenciones. No es lo mismo actuar sobre una fuente local de contaminación que gestionar un aporte externo que viene de otra región o incluso de otro país. El indicador permite diferenciar entre fuentes locales de contaminación y aportes externos, y esa diferencia define qué tipo de acción de mitigación tiene sentido. El quinto y último grupo son los indicadores espaciales. El sistema genera mapas que muestran la distribución de los microplásticos, tanto en el agua como en los peces. Cada mapa representa una variable distinta y permite identificar las zonas donde la concentración alcanza niveles más altos. A esas zonas las llamamos hotspots. Pero lo más valioso no es cada mapa por separado, sino la comparación entre ambos. Cuando una zona aparece como punto de mayor concentración en el mapa del agua y también en el mapa de los peces, esa coincidencia señala un área de especial riesgo. Son las zonas donde la contaminación ambiental se está transfiriendo de forma más activa a los organismos. Esos son los puntos de mayor riesgo para la transferencia al ecosistema y, por tanto, los que merecen nuestra atención prioritaria. Tenemos que señalar también el ciclo completo, del dato a la decisión. Aquí es donde se conectan. Ondas recibe los datos de las distintas fuentes, los integra bajo una misma estructura, los analiza a través de la API y genera los indicadores que acabamos de ver. Y esto lo hace con trazabilidad completa en cada paso del proceso. Se sabe de dónde vienen los datos, quién los ha aportado y cómo se han utilizado.
El resultado es un ciclo completo que transforma una medición puntual en capacidad de decisión. Cada paso del ciclo tiene un propósito claro. Medir para recoger datos de calidad en el campo. Integrar para conectar esos datos bajo una misma estructura, siempre manteniendo el control de cada actor. Para analizar, que aplica la API para combinar, cruzar y generar indicadores. Actuar para tomar decisiones basadas en evidencia, con una base sólida. Y ahora vuelvo a ceder la palabra a Brit de nuevo para que nos cuente dónde Ondas opera actualmente. Vale, gracias, Auro. Pues ese sistema no es un proyecto futuro, ya opera en contextos reales. Ondas trabaja actualmente con datos de tres mares distintos, en el mar Cantábrico, Mediterráneo, Atlántico, y las localizaciones activas incluyen Gijón, Badalona, Tenerife y Cádiz. Cada una de esas zonas representa un tipo de ecosistema diferente, con dinámicas oceanográficas propias, distintas presiones de contaminación y distintas características biológicas. El sistema mantiene un seguimiento continuo en cada región. Este permite dos cosas especialmente valiosas: es observar el comportamiento de la contaminación en el tiempo y comparar patrones entre ecosistemas distintos. Porque comparar en ciencia es una de las herramientas más poderosas para entender. Vale, ese proceso ya está en marcha y sigue creciendo. En el próximo webinar entramos en la parte más operativa. Veremos cómo se toman las muestras en campo y cómo se registran los datos y cómo se integran en ondas. Con esto cerramos el ciclo completo y que conecta observación, integración y acción. El ciclo que convierte lo que ocurre en el océano en conocimiento útil. Pues muchas gracias por acompañarnos en este segundo encuentro. Hemos visto que cómo Ondas transforma datos dispersos en conocimiento integrado y cómo ese conocimiento se convierte en una herramienta real para actuar sobre la contaminación por microplásticos, desde el dato en el océano hasta la decisión fundamentada. Quedamos disponibles para cualquier pregunta y muchas gracias de nuevo. Esperemos que os haya gustado a todos. Y si alguien tiene interés en saber un poquitín más o profundizar o le gusta la temática, no dudéis en poneros en contacto con nosotros vía nuestras redes sociales o nuestra página web o puntos de contacto, que estaremos muy interesados de debatir o ayudar bueno, o hacer que os podáis integrar a este espacio de datos y empezar a colaborar de una manera distinta en soluciones contra la contaminación plástica marina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao.